Vamos a ir acomodándonos. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Cuando nos reunimos, Señor, queremos glorificar tu nombre, ponerte en alto, Señor, muy en alto. Señor, bendice tu palabra, que no vuelve vacía, Señor, sino que hace esa obra en nuestro corazón. Señor, y que tu presencia pueda moverse en medio nuestro, Señor. Amén. Amén. El mensaje le puse un título y ahora me acuerdo de decirlo al principio. Se llama Entrando primero en guerra civil. ¿Sí? Entrando primero en guerra civil. Y para comenzar quería que me acompañen a el libro de Josué, capítulo 21. Es una etapa del pueblo de Dios. Una etapa muy especial, muy esperada por el pueblo de Dios. Sí, haciendo un pequeño resumen, el pueblo de Dios había salido de Egipto, al igual que una vez nosotros salimos del mundo, es decir, estamos en el mundo pero hemos nacido de nuevo y comenzamos a transitar un nuevo camino, ¿no? Un camino nuevo y vivo para todos sus hijos. Y después de transitar de idas y vueltas en el desierto, el pueblo de Dios había llegado a la tierra prometida, ¿sí? Había una generación que no pudo llegar, que murió en el desierto, todos se acordarán, pero la segunda generación sí habían podido, también después de algunas idas y vueltas, con sus defectos, ¿no? Y sus virtudes, habían podido levantar la vista, mirar al Señor y entrar a poseer la tierra prometida. Y es una etapa de victoria, ¿no? En la que están disfrutando de una gran victoria que el Señor les había dado. Y el pueblo de Dios, vamos a ver cómo se regocijan un poco en las promesas del Señor al tomar posesión de esta tierra, de esta promesa que a sus antepasados se las había hecho. Leemos en Josué capítulo 21, verso 43. Dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Victoriosos, ¿sí? Un pueblo más que vencedor. Dice el verso 45, nunca, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Amén. Y decimos gloria a Dios, porque el Señor cumplió todo lo que había dicho, ¿sí? Nadie
de los que estaban en el pueblo podía decir que Dios no era fiel, ¿no? Era visible, era tangible esa victoria que tenían, que estaban disfrutando. Ellos se establecen en la tierra, el Señor les dio reposo, ¿sí? Acá habla de un reposo, de un descanso. Este descanso es un descanso de guerras, ¿sí? Porque imagínense que era un tiempo de guerras, hoy en día es más diplomática la cosa, ¿no? Yo pensaba en la guerra civil, que Dios quiera no se desate en la nación venezolana, ¿no? Creo que muchos están al tanto de lo que está pasando allá. Y hay un golpe de Estado y se puede desatar una guerra civil, algo tremendo, muy trágico, ¿no? Y también podemos orar seguramente tenemos hermanos nuestros en Venezuela. No conozco a nadie personalmente, pero si son hijos de Dios, son hermanos nuestros. Y pensaba en lo trágico que es, ¿no? Pero Dios ponga su mano, porque muchas vidas se cobran en este tipo de acontecimientos. Entonces, en aquel tiempo era todo guerra, ¿no? Era una nación que se fortalecía, empezaba a querer conquistar, ¿no? Cada nación, por más pequeña que sea, tenía su plan de dominación mundial, podríamos decir. No, a ellos les interesaba solamente combatir, no eran muy diplomáticos. Pocas veces usaban la diplomacia. Pero era un tiempo de guerras y era así. O el pueblo de Israel conquistaba o lo conquistaban, lo saqueaban, ultrajaban todo el pueblo y quitaban todo lo que era de ellos. Y en este tiempo de guerras, Dios les había dado paz. Venían de guerra tras guerra, venciendo. Y el Señor dijo, bueno, hasta acá, ¿no? Ya este es un tiempo de paz, un tiempo de victoria. Venían avanzando, venían marchando, ¿no? Hace poco, creo que la semana pasada, Miguel nos hablaba de que marchemos, ¿sí? No solamente hablar, no solamente estudiar, no solamente escuchar, sino poner en acción todo lo que el Señor nos dice, poner en acción todo lo que el Señor nos está hablando y mirar hacia adelante. Nadie les podía hacer frente, ¿no? Los pueblos miraban a Israel, cómo venía venciendo, y sabían que ellos tenían la victoria asegurada. Que pelear contra Israel era inútil, ¿no? Porque tenían a Dios de su lado, no porque ellos eran fuertes. Eran en un principio la nación más débil, ¿no? Más pequeña, más insignificante, y el Señor los eligió y peleaba por ellos, ¿sí? Esto es lo que dice Josué en el capítulo 23, si me acompañan más adelante. Este es uno de los últimos discursos de Josué antes de su muerte. Y Josué lo declara, vamos a leer a partir del versículo 1. Es importante también destacar, antes de leer esto, que Josué era el líder espiritual, ¿sí? del pueblo de Dios en este momento. No era cualquier persona, tenía una autoridad delegada por Dios, y no solamente delegada por Dios, sino que todos podían ver, porque él había creído al Señor y había sido fiel al Señor, y tenía un respaldo, una autoridad, una espalda bastante conocida, ¿no? Para todo el pueblo. Y cuán importante es escuchar con atención cuando nos hablan, no jóvenes por ahí como yo o como cualquier otro joven, sino hombres
que tienen un respaldo de una vida completa consagrada al Señor, ¿no? Cuánto bien nos hace prestar mucha atención. Yo escucho las prédicas del pastor Osvaldo también y hay que escucharla varias veces, ¿no? Para terminar de entenderla. Siempre falta algo. Siempre que la escucho de vuelta, el Señor me hace eco en otro lado, ¿no? Porque por la profundidad, por la experiencia, ¿sí? Por la trayectoria. No solo trayectoria andando, sino siendo fiel al Señor. Entonces, ¿cuán importante es este discurso para el pueblo? Vamos a leer, voy a leer la versión NBI. Dice: mucho tiempo después de que el Señor le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos, Josué, anciano y cansado, ¿sí? Él ya sabía que su partida estaba pronta, ¿no? El tiempo de su partida estaba cercano, diría Pablo. Verso 2: convocó a toda la nación, incluyendo a sus líderes, jefes, jueces y oficiales, y les dijo: yo ya soy muy viejo y los años me pesan. Voy a hacer un stop acá. Convocó a toda la nación. Imagínense lo que habrá sido ese discurso, con toda la nación y todos los principales escuchando. Josué le interesaba que todos escuchen, porque había gente grande que había visto la mano del Señor durante toda su vida, pero había gente joven que no conocía muchas de las cosas que el Señor había hecho, que el Señor había hablado, ¿no? Porque una cosa es haber vivido todas las promesas del Señor cuando la dio y cuando la cumplió, y otra cosa es solamente escucharlo. Entonces, a él le interesaba hablarle a todos, niños, adolescentes, jóvenes, mayores, ancianos. Todo el pueblo estaba convocado. Ustedes han visto, dice el verso 3, todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes, pues Él peleó las batallas por ustedes. Amén. Fíjense que en este tremendo discurso le pareció decir esto para que no se les olvide, para que no piensen que ellos habían sido los victoriosos, los fuertes, los capaces. ¿Sí? El Señor peleó por ustedes. Y me acordaba y pensaba que es lo mismo que nuestros padres espirituales nos han enseñado, ¿no? El Señor pelea por nosotros. ¿Sí? Por ahí hay muchos que es un discurso ya conocido. Tal vez hay alguien que hace poco está en la iglesia y todavía no ha escuchado esto, pero el Señor, hemos aprendido que nosotros nos ocupamos de Él, que nosotros le alabamos, le adoramos, le buscamos, nos ocupamos de exaltar su nombre. Cuando nos reunimos, Él es el centro, el Señor Jesús. No reprendemos, no perdemos tiempo echando fuera, no hacemos un culto al enemigo, sino que le damos la prioridad al que tiene la prioridad. Amén. Así también había pasado en el pueblo, ¿no? Con guerras y todo, era distinto, pero era muy parecido. Entonces, Josué dice estas palabras y en el verso 4 dice: yo repartí por sorteo, ¿sí? Antes se echaban suertes. Él había repartido todas como herencia a sus tribus, ¿no? Todas las tribus de Israel, las tierras, porque llegaron a esta región de Palestina, ¿sí? Donde estaba Canaán,
la tierra prometida, pero era un territorio muy, muy extenso, en donde no había un solo pueblo o dos, había muchos. No me atrevo a decir cuántos, no voy a decir un número porque no sé bien cuántos, pero había muchos. Y dice, repartí por sorteo como herencia a sus tribus, tanto las tierras de las naciones que aún quedan, como las de aquellas que ya han sido conquistadas. ¿Sí? Dice, tanto de las naciones, él repartió todo, ¿no? Todos los territorios, de las naciones que aún quedaban y de las naciones que ya estaban conquistadas, ¿no? Y cabe una pregunta, ¿cómo es posible? ¿No era que habían conquistado la tierra? ¿No? Podríamos preguntar. ¿No era que el Señor ya había cumplido su promesa? ¿Ya les había dado el territorio? Pareciera como que solamente tenían que ir y establecerse ahí, edificar, sembrar, vivir tranquilos, que nadie los molestara. Parecería que si leemos y decimos somos más que vencedores, somos victoriosos, solamente les tocaba el reposo al pueblo, ¿sí? El reposo de descanso, de un poco de ocio, ¿no? Lo que al Señor no le gusta. ¿No habían conquistado ya la tierra prometida? Sí, la habían conquistado. El Señor se las dio, proféticamente se las dio. Y les dio un poco más, porque ya estaban dentro. Ya se las había dado cuando les dio la promesa. Había que creer. Ya estaban ahí viendo, pisando la tierra. Era de ellos, pero todavía tenían que creer. Tenían que creer más para hacer esto, ¿no? Seguir marchando y seguir perseverando en la gracia del Señor que había tenido para con sus vidas. Todavía tenían que desalojar algunas naciones, ¿sí? Pareciera como que Josué, que había comandado todo el ejército de Israel, todo el pueblo de Israel, para que entre a la tierra, parecería que con él ya habían conquistado todo, pero no. Al parecer no. ¿Sí? Al parecer quedaban algunas naciones. Entonces Josué dice en el verso 5, el Señor su Dios expulsará a esas naciones de esas tierras y ustedes tomarán posesión de ellas tal como Él lo ha prometido. Otra vez, el Señor expulsará, ¿no? Que quede claro que es el Señor. Pero ellos todavía tenían que hacer algo, ¿sí? Yo aclaro mucho esto porque cuando yo era chico escuchaba desde el púlpito que decían que la victoria está ganada, la victoria está, ya vencimos, no tenemos que hacer nada. Y por ahí no entendía bien, porque después otro pasaje dice, esfuércense. Y cuando era chico, sinceramente no lo entendía, pero bueno, gracias a Dios, tiempo después pude entenderlo. Pero las dos cosas están bien y las dos cosas son verdad. Tenemos que esforzarnos y a la vez la victoria ya la tenemos. Somos más que vencedores, dice Romanos. Entonces dice el verso 6, por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de la ley para nada. No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. ¿Sí? Son varios consejos. No se aparten de su palabra. No se mezclen. No rindan culto a otros dioses, ni juren por ellos. Permanezcan fieles a Dios, como lo han hecho hasta ahora. El Señor ha expulsado a estas grandes naciones
que se han enfrentado con ustedes, y ahora ninguna de ellas ha podido resistirlos. Uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos, porque el Señor pelea por ustedes. No se olviden, no nos olvidemos, tal como lo ha prometido. Y el verso 11, para resaltar esto: hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios. Amén. Esta partecita la cierra así: hagan todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios. Entonces el Señor nos dio una victoria, tenemos que esforzarnos, pero en definitiva siempre fue, ¿sí?, en el tiempo de guerra y ahora, una cuestión de amor al Señor. Y de todos estos consejos que le da Josué, de guardar su palabra, de no darle culto a otros dioses, de no mezclarse, ¿sí?, de permanecer fieles, vamos a hacer hincapié en uno de ellos, ¿sí?, que es: no se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. Dice el verso 12: porque si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas, tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Por el contrario, ellas serán como red y trampa contra ustedes, como látigos en su espalda y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. Tremenda advertencia de este varón que todavía en sus últimos días seguía velando por el pueblo de Dios, seguía preocupado porque ellos continúen andando en los caminos del Señor. ¿Qué pasaba entonces si no expulsaban a las naciones? Porque tenían una misión todavía, que tenían que expulsar a estas naciones, que todavía estaban en pequeños sectores, ¿sí?, pequeñas fortalezas compactas, que si bien no querían pelear, porque sabían que era inútil, ¿sí?, tenían miedo, no querían pelear con Israel, porque estaba Dios de su lado, tampoco se querían ir. Qué problema, ¿no? No estaban de acuerdo con el pueblo. Estaban ahí, a un costadito, y decían: no molestamos seguramente, no molestamos, pero no nos vamos a ir, no nos van a sacar. No, estaban decididas a quedarse estas pequeñas naciones. Y el pueblo de Israel en ocasiones es un reflejo de la iglesia. Amén. Cuando leemos acerca del pueblo podemos verlo hoy en día como la iglesia, pero también a todo el territorio y todo el pueblo de Dios en otras ocasiones podemos tomarlo espiritualmente como nuestro propio corazón, ¿no? Como el territorio que el Señor ha conquistado, que es nuestra vida. Cuando vino el Señor, ya conquistó, ¿sí? Su espíritu se amalgama con el nuestro y tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? No tenemos ya el espíritu del mundo, tenemos el Espíritu Santo, hemos sido conquistados por el Señor, por su gracia. Y entonces ahora todo este es el territorio de Canaán. Amén. Y en ese territorio de Canaán, que yo lo figuro así, pero es interior, es del alma,
¿sí? Habían pequeñas naciones, ¿sí? Pequeñas naciones que estaban decididas a quedarse, que no presentaban mucha pelea, porque sabían que el territorio ya estaba conquistado, pero que no se iban a ir jamás, ¿sí? Ellas, si es por estas naciones, se quedaban perpetuamente. ¿Cuál era el precio que tenía que pagar el pueblo si no las expulsaba? Porque había una palabra de Dios. ¿Sí? El Señor fue muy claro. ¿Cuál es el precio de dejar esas pequeñas naciones? ¿Sí? Esos pequeños pecados, nosotros los llamamos pequeños, tenían el mismo tamaño que las otras naciones, capaz. El pecado es el pecado, ¿sí? Es tan aborrecible al Señor cualquier pecado, que nosotros llamemos grande o que llamemos pequeño. Tenemos un Dios santo y aborrece todos nuestros pecados. Nos ama a nosotros, pero aborrece nuestros pecados. Y nos dice, expulsemos a esas naciones. ¿Cuál era el precio de no expulsar? Que Dios, si nosotros no lo expulsábamos, el Señor no las va a expulsar. ¿Sí? Así de simple lo dice el verso 13. Tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. ¿Sí? Entonces el pueblo de Israel tenía una gran tarea. Santificarse, ¿sí? Santificarse, expulsar estas naciones del territorio que el Señor les había dado. Y el Señor no lo iba a hacer, era algo que lo tenían que hacer ellos, entonces el Señor los iba a expulsar. Otra de las consecuencias de no expulsar a esas naciones, porque esas naciones muy cómodas permanecen muchas veces en nuestro corazón, arraigadas, compactas, ¿sí? Pequeñas fortalezas que han venido un día o han estado siempre ahí y ellas se creen residentes, ¿sí? De ese territorio que el Señor ya conquistó, nuestro corazón. Otra de las consecuencias, esas naciones vendrían a ser como red y trampa. Látigos en su espalda. Pensemos en nuestra espalda, ¿no? Cada uno, con su territorio, con su corazón. Y espinos en sus ojos, en nuestros ojos. ¿Sí? Fíjense la tremenda consecuencia que tenía no expulsar, simplemente no expulsar. Ellos podían, el pueblo de Israel podía vivir, podía cultivar, podía edificar, podía fortalecerse, podía hacer un montón de cosas, pero tenía que expulsar a esas naciones. Porque si las naciones estaban ahí en un rincón y supuestamente no molestaban, estas eran las consecuencias que el Señor aclaró. Y yo pensaba cuando nos hablaban de marchar, ¿no? Y creo que todos queremos marchar y aprender a marchar y aprender a caminar, mirando al Señor, avanzando. Y pensaba en fin de año, cada vez que uno se hace un examen, ¿no? Del año, mira hacia atrás y hace un análisis, ¿no? ¿Qué análisis hacemos? Si hemos podido menguar al Señor más que a principio de año, si hemos podido rendirnos más, si hemos podido llegar a fin de año y haberlo conocido un poco más. Ese es el examen más valioso que podemos hacer, ¿sí? El análisis más valioso, si mengué y el Señor creció. Si he podido avanzar, si las cosas que antes me costaban ya no me cuestan tanto, ya no me lastiman tanto, ya no me domina el pecado, ¿sí? Y siempre tenemos que seguir ahondando, porque dice Colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todos pecados visibles, podemos agregar vicios, podemos agregar un montón de pecados visibles, ¿sí? Que podremos llamarlos de alguna manera groseros cuando entramos al Señor, que es lo primero con lo que terminamos. Pero el Señor siempre va a apuntar más adentro y más profundo. Y sigue diciendo, hacer morir, que también tenemos que hacer morir ira, enojo, malicia y muchas otros pecados que nosotros llamamos pequeños, pero que son grandes fortalezas, muchas veces en mi corazón, en nuestro corazón. Entonces, tenemos que marchar, nos decían. Y yo pensaba, qué difícil es marchar si caemos en una red, ¿no? ¿Cómo marchamos si estamos enredados en una red, en una trampa, si tenemos espinos en nuestros ojos, ¿sí? Y látigos en nuestra espalda, ¿sí? Yo nunca me dieron un latigazo, gracias a Dios, pero me imagino que si me dan un latigazo me va a hacer agacharme y mirar hacia abajo. Y no podemos marchar así, ¿no? Y el Señor quiere que marchemos libres, completamente libres. El Señor es fiel a su palabra, ya sea como promesa de bendición, como fue la tierra, o como promesa de corrección y de castigo. Amén. Él es fiel, ¿sí? Cuando recibimos el cumplimiento de alguna promesa, es más fácil decir el Señor es fiel, pero cuando somos amonestados por el Señor, ¿no? El Señor nos corrige como buen padre. También tenemos que ver la fidelidad de Dios en eso, ¿no? Para no volver a cometer esos mismos pecados. Josué resalta, aparte de todo esto, recién decíamos, que teníamos que hacer todo lo que está de nuestra parte para amar al Señor, ¿sí? Demostrar al Señor el amor expulsando a esas naciones, ¿sí? Despojándonos de ese viejo hombre, de esas naciones que residen, de esos pecados de nuestro corazón. No haciendo de alguna manera pactos con el pecado, pactos mezclándonos con estas cosas. Luego de este discurso, Josué, si los músicos quieren ir pasando, ya voy terminando. Luego de este discurso, Josué dice la frase tan conocida: yo y mi casa serviremos al Señor, ¿sí? Todos conocemos esa frase. Y luego muere Josué y los varones de la tierra prometida, los ancianos, los principales que habían quedado, se ponen a buscar al Señor, ¿no? Gloria a Dios, porque querían seguir marchando, seguir avanzando. Y dice que en Jueces capítulo 1, que no lo vamos a leer, pero en los primeros versículos dice que ellos buscaron al Señor. ¿Cuál es la primera tribu que tiene que ir a pelear, a desalojar? Y el Señor les dijo, porque Él, como dice el pastor Osvaldo, Él sigue siendo responsable de su pueblo, de su iglesia, y les indicó bien. Pero vamos a leer contados poquitos versículos de Jueces capítulo 1. Verso 21. Dice: mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín,
Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Y la Biblia dice hasta hoy, quiere decir que esa nación permaneció ahí y el pueblo no pudo vencer por completo. Dice el verso 27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seam. Dice el verso 30, tampoco Zabulón. Dice el verso 31, tampoco Aser. El 33, tampoco Neftalí. Estas son todas las tribus del pueblo de Dios que decidieron habitar en la tierra, quedarse con ese triunfo, que era el triunfo que les había dado el Señor, pero no seguir triunfando, no seguir por ese camino que Josué les había marcado. Dice el verso 35 que los hicieron tributarios, se acostumbraron, tomaron el camino fácil, ¿no? El Señor nos pide a cada uno de nosotros que rindamos todo y que poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, expulsemos a esas naciones. No es instantáneo, pero es un trabajo que tenemos que hacer. Teniendo ya la victoria. Capítulo 2. El Señor se enojó. Y les dice en el verso 3, sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible. Amén. Esto hace el pecado en nuestra vida, hermanos. Nos hace la vida imposible, no podemos marchar. Hay peligro en marchar con esas naciones, con esos pecados residentes, permanentes en nuestro corazón. Algunos seguramente ya han conquistado bastante territorio, a otros nos falta conquistar mucho más territorio. Todos tenemos el mismo llamado. Y sus dioses les serán una trampa. El verso 4, cuando el ángel del Señor les habló así, a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. ¿Sí? Porque era una derrota que ellos se buscaron y que era una derrota que iba a ser permanente, porque el Señor les dijo, si ustedes no las expulsan, yo no los voy a ayudar. Pero si ustedes se disponen a hacerlo, si nos disponemos a buscar la santidad, a buscar la limpieza de corazón, el Señor está ataviando a su iglesia. La está hermoseando a nosotros. Ninguno se queda afuera. El Señor nos prueba. Todos los días el Señor nos prueba. Por esto Josué no pudo conquistar, Josué no pudo expulsar a todos, porque el Señor no lo dejó. El Señor no dejó que nuestros padres espirituales recibieran toda la revelación. Dejó una parte para nosotros. El Señor no quiso, porque quiso que nosotros aprendiéramos el mismo camino. Para probarnos a ver si andaríamos en esos caminos. Dice el verso 22 del capítulo 2,
para probar con ellas a Israel, a su iglesia, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Y a veces nos conformamos con esta revelación hermosa que disfrutamos, esta parte de la tierra. Sí, todavía tenemos que desalojar de nuestro corazón y también de nuestras mentes muchas cosas. Por esto dejó Jehová aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Para que hoy nosotros tengamos el valor y la decisión de hacerlo. Amén. Dice el verso 2 del capítulo 3, solamente para que el linaje, los que venían después, el linaje de los hijos de Israel, conociese la guerra. Y necesitamos conocer esta guerra civil que tenemos en el corazón, nosotros con nosotros mismos y con la falsa doctrina. Y tenemos que conocer la guerra. ¿Qué guerra? La que nos han enseñado nuestros padres. ¿Sí? Cuando cuentan que se pasaban cultos, gracias, cultos enteros, postrados, buscando al Señor. Sí, era otro tiempo, otra época, otro mover espiritual. Pero bueno, no quita que no lo hagamos en casa. Transitar por ese mismo camino. Amén. Gracias. Vamos a tomarnos un momento para decirle al Señor que no por hacer promesas vanas, pero hoy nos volvemos a esta guerra civil, a no hacer pacto, a no hacer tributarias a las naciones, no hacer trueque con el pecado, no estar de acuerdo ni un poco. Ya no quiero más lugares.